Francia es una de las grandes selecciones de baloncesto en los últimos 20 años y tan solo ha conseguido ganar un Eurobasket en todo este tiempo. Fue en el año 2013 y de cara a este 2025 plantean una plantilla repleta de bajas. Hoy es momento de hablar de Francia, de todo lo que se espera de ellos de cara a este Eurobasket de 2025 y cuáles son las claves a seguir con el conjunto dirigido por Frédéric Fato. Hoy aquí lo vamos a hacer en Gigantes del Básquet. Si te gusta nuestro contenido, dale a like, suscríbete y déjanos un comentario. Mi nombre es Sergio Rabinal. Arrancamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas un día más aquí, a Gigantes del Básquet, para seguir con nuestra serie de previas, de análisis de los principales equipos candidatos a hacer cosas importantes en este Eurobasket de 2025. Hoy le llega el turno a Francia, o sea que es momento de que me dejéis en comentarios vuestras predicciones de cara a este torneo con el conjunto francés, que viene de ser, subcampeón o plata en el pasado Eurobasket en 2022, después de hacer un poco el ridículo en el Mundial de 2023 y de sorprender empezando de menos a más en los últimos Juegos Olímpicos, donde estuvieron realmente cerca de tumbar a los Estados Unidos. Una plantilla que, como ya os podéis imaginar y ya sabréis, tiene múltiples bajas. De hecho, con las ausencias del equipo francés de cara a este torneo, bien podrían armar un quinteto titular o al menos tener a los mejores jugadores disponibles o algunos de los mejores de toda la competición. De tal manera que no vamos a poder ver ni a Fournier, ni a Lesort, ni a Gobert, ni a Poirier, ni a Nadirifi, que sorprendentemente no ha acabado conformando la lista de Frédéric Fato para este torneo, como tampoco, como es lógico, de Victor Wembanyama, que sufrió un problema de salud el pasado mes de febrero, perdiéndose el resto de la temporada en la NBA y causando baja, como es lógico, también con la selección francesa. De tal manera que la lista ya definitiva, porque la dieron este pasado lunes la Federación Francesa, los 12 jugadores con los que van a contar de cara a este Eurobasket son los siguientes: Isaiah Cordinier, proveniente de Anadolu Efes, anteriormente en Virtus Bolonia; Bilal Coulibaly, de los Washington Wizards; Sylvain Francisco, del Zalgiris Kaunas; Jalen Hoard, de Maccabi Tel Aviv; Mohamedou Diaye, que viene ya de Dubái después de pasar un año fantástico en París y siendo uno de los grandes nombres de la Euroliga este último curso; Timothée Luwawu-Cabarrot, de Baskonia; Theo Maledon, que fichó por el Real Madrid tras su paso por Asvel; Eli Okobo, que se mantiene en Mónaco; Zaccharie Risacher, el número 1 del draft del pasado curso de 2024, que sigue presente en los Atlanta Hawks; Alexandre Sarr, número 2 del draft de 2024 también con los Washington Wizards; Matthew Stratzel, de Mónaco; y por último Gerson Yabusel, que recientemente fichó por los New York Knicks tras regresar a la NBA en los Philadelphia 76ers. Como os decía, nuevo entrenador de la selección francesa, Frédéric Fato, que sustituye a Vincent Collet, uno de los míticos de la selección francesa que ha estado al frente del banquillo desde hace ya muchísimo tiempo, y que el pasado verano, tras colgarse la plata en los Juegos Olímpicos de París, decidió abandonar la selección, dejando en cargo en manos de un Frédéric Fato que durante los últimos años había sido entrenador del JL Bourg, donde, sin ir más lejos, entrenó a Zaccharie Risacher hasta su marcha a la NBA, y él poniendo rumbo también a la selección francesa, y todo ello hace que Francia sea una de las grandes incógnitas de cara a este Eurobasket. Tienen una plantilla, y por lo que hemos visto en estos últimos amistosos contra España, bastante potente en términos físicos, con jugadores muy jóvenes, capaces de poder progresar en el transcurso de un torneo tan largo y tan exigente como es este Eurobasket, pero también eso juega en su contra, porque lo que hemos visto de ellos es que es un conjunto realmente anárquico que resalta fundamentalmente por su inconsistencia, por su irregularidad y por su incapacidad de proponer algo que no sea simplemente presionar, defender de manera intensa e intentar salir al contraataque. Queda por ver cómo Frédéric Fato va a poder desarrollar este equipo tanto durante este torneo como en los años siguientes. Y es importante también tener en cuenta que las bajas influyen bastante. Igual que en el caso de España, no es lo mismo contar en el puesto de base con Juan Núñez, con Lorenzo Brown, con Alberto Díaz en plenas facultades físicas, que hacerlo con la situación actual que tenemos, con múltiples ausencias y jugadores que están todavía en las etapas primarias de su progresión y su adaptación al baloncesto profesional. Caso similar a la situación de Francia, donde, por ejemplo, en el puesto de base va a tener que jugar con Theo Maledon, con Eli Okobo, con Matthew Stratzel y con Isaiah Cordinier aportando desde el puesto de escolta, al igual que Sylvain Francisco. Bien, ¿cuál es el grupo en el que ha quedado encuadrada
esta selección francesa, porque en cierta medida puede venirles bien el lugar en el que han quedado encuadrados. Juegan en el grupo B, que es el que cruzará con España en el cruce de octavos de final y potencialmente también de cuartos. Bien, tendrán que medirse a Islandia, a Eslovenia, a Polonia, a Bélgica y a Israel. De tal manera que tienen un grupo bastante equilibrado, de un nivel, podríamos decir, medio, donde cualquiera de los tres principales, Polonia, Eslovenia y Francia, podría acabar en primera posición, lo cual les permitiría, entre comillas, elegir un poco cuál quieren que sea su cruce de octavos de final, o bien empezar a hacer un poquito de cábalas de cara a cuartos. Lo bueno para ellos es que debutan ante Bélgica, que es una de las selecciones más flojitas de este Eurobasket, mientras que Eslovenia y Polonia, que son los dos grandes rivales, se enfrentarán entre ellos en la primera jornada, y en la segunda, Francia se medirá, si no me equivoco, a Eslovenia. De tal manera que pueden empezar con buen pie esta competición enfrentándose a la mencionada Bélgica, y a partir de ahí, pues bueno, pueden ya medirse a un rival de gran entidad como Eslovenia, aunque Eslovenia, en este punto en el que estamos hablando, todavía no ha ganado un partido de preparación y dependen muchísimo de Luka Doncic. Ya hablaremos de Eslovenia, ya hablaremos de la selección balcánica cuando llegue el momento, pero ahora es momento de hacerlo con Francia. Una Francia que, como os decía antes, solamente ha conseguido un oro, pero que en la historia de este Eurobasket ya suma 10 medallas, 6 de bronce, 3 de plata y 1 de oro, la de 2013. Lo único que ha ganado Francia en toda su historia, de hecho, es ese Eurobasket de 2013, que es la gran cima del baloncesto francés y que se produjo en un momento en el que, como ya sabemos, en el Eurobasket de 2013 España presentó una lista con múltiples ausencias y que cayó ante Francia en semifinales con un último lanzamiento de Marc Gasol a la desesperada, que privó a los de Orenga de poder acceder a la final. Vienen de ser plata, como os decía, en los Juegos Olímpicos de 2024, vienen de ser plata también en el último Eurobasket y de hacer un resultado absolutamente terrorífico en la Copa del Mundo de 2023, donde no presentaron una lista muy potente, donde tenían múltiples bajas y donde rindieron muy por debajo de lo esperado. Bien, esto nos deja como la gran estrella de este equipo a Gerson Yabusel, que de hecho es el capitán del Blazers y viene de hacer una temporada fantástica en la NBA. En su regreso a la competición estadounidense, firmó con los Sixers por un contrato de apenas un año, por poco más del mínimo de veterano, y la realidad es que el jugador francés, el ex del Real Madrid, se ha revalorizado enormemente. Ha firmado este verano por los New York Knicks, va a ser uno de los grandes complementos del banquillo del conjunto dirigido por Mike Brown, que aspiran al menos a poder competir por cosas importantes en la NBA. Y en este caso, en este verano, pues Gerson Yabusel tiene la responsabilidad de liderar a un equipo repleto de jugadores jóvenes, repleto de jugadores que aspiran a dar un paso adelante y que tienen su gran oportunidad en esta selección francesa, como pueda ser el caso de Sylvain Francisco o de Jalen Hoare, entre otros tantos. Bien, como os digo, bueno, pues Gerson Yabusel viene a hacer un año muy bueno, 11 puntos, 5 rebotes, 2,1 asistencias y un 38% de acierto en triples. Y además, cabe recordar que el pasado curso en los Juegos Olímpicos, pues bueno, fue uno de los nombres más interesantes. Cabe recordar ese pedazo de mate que le metió a LeBron James en la final olímpica, que yo creo que ya forma parte del recuerdo de todos y que por momentos hizo pensar que podían tumbar al conjunto estadounidense. Otro nombre a seguir es el de Isaiah Cordinier, un jugador que en esta última campaña en Euroliga se ha revalorizado bastante, en una Virtus bastante flojita, pero que bueno, dejó muy buenos números, los mejores de su carrera en la competición continental, y que ahora pone rumbo a un Anadolu Efes que se ha reforzado bastante. Pues bueno, ha registrado el mejor promedio anotador de su carrera, sigue siendo bastante inconsistente en el triple, pero Federico Fato va a requerir mucho del jugador francés para poder llegar lejos en este Eurobasket. Otros nombres a seguir, otros jugadores que puedan ser el factor X, la figura a tener en cuenta. Yo aquí quiero destacar y quiero hablar bastante de Alex Sarr, el pívot de los Washington Wizards, alguien formado en la cantera del Real Madrid que posteriormente decidió poner rumbo a los Perth Wildcats en la liga australiana, y que en su primer año en la NBA, pues bueno, ha ido de menos a más, como se podía esperar con un perfil como el suyo. Empezó como 4, siendo el complemento de Jonas Valanciunas en los Wizards, y progresivamente, conforme el lituano se cayó de la rotación y salió traspasado con destino Sacramento Kings, pues bueno, ha mejorado sustancialmente en esa posición de 5, ganando mucha más confianza, siendo mucho más creativo a la hora de generar desde el pase, a la hora de encontrar a sus compañeros tras el bloqueo directo, y eso ayuda bastante, pues bueno,
bueno, que los Wizards hayan conseguido darle un poquito de forma a su proyecto, donde también tenemos a Virial Coulibaly, que puede ser uno de los nombres a seguir en este torneo, pese a ser muy joven y pese a ser un jugador todavía por explotar y que está a día de hoy muy verde, pero que tiene muy buena pinta en mi opinión. Bien, otro nombre importante a seguir es el de Sylvain Francisco. Viene a hacer una temporada yo creo que bastante buena en Žalgiris Kaunas, de revalorizarse bastante en el conjunto lituano. Francisco es un jugador que lo hemos visto en estas dos últimas campañas, primero en Bayern de Múnich y después ahora en el Žalgiris Kaunas, que puede ser un jugador que se enciende muchísimo, es un jugador de rachas, es un jugador que destaca muchísimo por esa capacidad que tiene para encenderse bien en los minutos finales y sobre todo tras bote. Es quizá el punto diferencial a la hora de buscar a alguien distinto dentro de esta plantilla de Francia. Es un jugador, no obstante, inconsistente, irregular, que dependiendo del estado en el que llegue a nivel anímico, a nivel de producción, puede ser un jugador bastante interesante a seguir. No obstante, y hay que dejarlo claro, es un jugador que se le ve venir de lejos, es alguien al que es fácil predecir cuáles van a ser sus siguientes movimientos, de tal manera que pone bastante fácil al oponente a nivel de scouting ponerle remedio al jugador de Žalgiris Kaunas, pero bueno, yo me quiero quedar con estos dos nombres complementarios a los de Isaiah Cordinier y a los de Gerson Yabusel, a la cual habría que añadir a Yaite, que bueno, va a ser la principal referencia interior después de la baja de Vincent Poirier. Bien, grandes preguntas o grandes objetivos de este equipo. Creo que es un equipo bastante flojo y lo hemos visto en estos dos últimos encuentros contra la selección española. En el primero, pues bueno, España tuvo pues un mal partido, no se encontraba, no dejaba buenas sensaciones, y en el segundo España consiguió, yo creo que dominar bastante el encuentro, se llegó a ir al descanso, creo que fueron 13 o 16 puntos por delante, después vino la remontada en un fantástico inicio del tercer cuarto con Vincent Poirier, con Sylvain Francisco, con Isaiah Cordinier, con incluso Virial Coulibaly tirando del carro, pero la realidad es que estamos viendo que es un equipo muy limitado a nivel táctico, es un conjunto con muchísimas carencias y muchísimas limitaciones, y que cuando no tiene la confianza desde el punto de vista defensivo, le cuesta mucho producir en ataque. ¿Tiene tiradores? Sí. ¿Puede generar esas situaciones de tiro a media pista? Tengo dudas de que puedan ser capaces de llevarlo a cabo. Por ahora, lo que hemos visto de ellos es que es un conjunto realmente predecible, tanto en ataque como en defensa. Un conjunto con una propuesta ofensiva muy pobre y que espero que evidentemente puedan desarrollarlo o que hayan tenido bastantes cartas bajo la manga durante esta preparación. Pero lo visto hasta este momento es un equipo que me cuesta ver que pueda pasar de octavos de final, pese a la pinta que tiene, y aunque pueda ser un torneo muy de transición para ellos, teniendo en cuenta las múltiples bajas que presenta el conjunto dirigido por Federic Fato. Carecen de un gran anotador individual o alguien que les pueda resolver la papeleta o en un momento concreto, como pudo haber ocurrido con Ivan Fournier en los pasados años, que era la gran referencia anotadora cuando llegaba el momento de la verdad. Y bueno, tienen a Okobo, tienen a Francisco, tienen a Stratzel, tienen a Cordinier, tienen a Maledon, pero creo que son nombres que están acostumbrados a estar en un segundo o un tercer nivel. Maledon, por ejemplo, viene a hacer un gran año en Asvel y de ser su gran referencia, pero Asvel, pues bueno, ha sido uno de los peores conjuntos de esta última temporada de la Euroliga, junto al Alba de Berlín, junto a Virtus. Me cuesta bastante verle ahora mismo tomando las riendas de un equipo de selecciones, a lo que podemos esperar con esta Francia. Y bueno, otro tema importante es la ausencia de interiores. Tras la baja de Poirier, pues solamente tienen a Yaite y solamente tienen a Alex Sarr, que la verdad es que es una pareja bastante flojita para el nivel que se espera de esta Francia, que bueno, después de quitar a Gobert, después de quitar a Lesor, después de quitar a Wembanyama y después de quitar a Poirier, la verdad es que se te queda un quinteto y una rotación interior bastante floja, porque Mamakundu no pudo estar finalmente, tampoco estuvo Diakité, tampoco estuvo Fall, de tal manera que se queda una rotación, como digo, interior muy floja, muy limitada, y que veremos cómo acaba resolviéndolo Federic Fato y se apuesta por quintetos pequeños, por ejemplo, con Yabusel en el 5, con Risache en el 4, y a partir de ahí empezar a rotar y encontrar el equilibrio entre todos los jugadores con los que cuenta el entrenador anteriormente en el JL Bourg francés. Bien, hasta aquí esta previa, un poquito express de Francia, uno de los conjuntos más intrigantes, a los que más me está costando encontrarles un punto o ubicarles ahora mismo dentro del ranking general de este Eurobasket de 2025. Veremos cómo acaba desarrollándose todo esto con la selección francesa.
Como siempre, dejadme en comentarios vuestra opinión, vuestra predicción de este conjunto francés y qué esperáis de ellos tanto de cara a este torneo como en adelante cuando ya tengan a todos sus jugadores disponibles. Si os ha gustado nuestro contenido, dejadnos un like, un comentario y no os olvidéis suscribiros aquí en Gigantes del Básquet. Mi nombre es Sergio Rabinal. Un saludo y hasta la próxima. Chao.